Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Frutos, presentándote el capítulo Fe, donde Priscila Aravena, amiga de nuestra casa, nos invita a meditar sobre la importancia de la fe en nuestra vida. ¿Qué significa tener fe? ¿Y cómo podemos tener fe en cualquier circunstancia que nos toque vivir? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Hemos estado viendo en esta serie los frutos del Espíritu. Ya hemos visto 6 y hoy nos corresponde ver el 7º. Este fruto es bastante especial, incluso podríamos decir que viene como de un concepto un poco de lo ilógico, sobre todo en estos tiempos, y yo creo que es muy difícil de cultivar también considerando en todo lo que tenemos en nuestro entorno hoy en día. Como definición lo encontramos en Hebreos 11:1 y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si revisamos el versículo podríamos decir que la fe en sí misma es un ilógico. La fe por sí sola no funciona, no tiene un sustento basado en leyes matemáticas, ni lógica, ni científica. Entonces podríamos decir, ¿cómo puedo tener certeza de algo que espero, que no sé si va a pasar? O sea, certeza de algo que viene y convicción de algo que no veo, que materialmente no está frente a mis ojos. La verdad es que la fe es como considerar caminar hacia un precipicio y saber que el fin es caer al vacío. Pero la fe muestra que el vacío se llena y al final no caigo, porque hay algo ahí que me sujeta y me sustenta a mí. Eso por fe, obviamente. La ilógica de la fe se presenta porque en realidad tenemos ejemplos ilógicos en la Biblia. Y muchos podrían decir, bueno, ¿cómo pueden creer en eso, cierto? ¿Cómo pueden creer en hechos como, por ejemplo, como dice Mateo 17:20? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a la montaña, muévete y ella se moverá. Realmente los teólogos han tratado de justificar esta lógica, digamos, de esta aseveración que hizo Jesús cuando estuvo acá en la tierra, porque en aquella época los árboles eran gigantes y se asemejaban, ¿cierto?, a una montaña. Sin embargo, la montaña no se puede mover, ¿cierto? Es ilógico que se pueda mover una montaña. Pero hay otros ejemplos más que podemos encontrar en la Biblia. Está lleno de historias ilógicas o varias historias ilógicas. Voy a mencionar algunas como para que ustedes puedan recordar. Hay gente que no se quema con el fuego. También hubieron personas que caminaron sobre el mar. También alguien abrió el mar y lo cruzó. Hay también personas o pequeñas personas que vencieron gigantes con tan solo una piedra. O algo tan simple como un encuentro radical, repentino con Jesús, con Dios, que cambia la vida. Claramente, hacer de un ser invisible y un libro milenario el centro de nuestra vida requiere de mucha fe. Para muchos esto puede ser una locura. La mejor manera de demostrar nuestra fe en Dios es que permitamos que todas sus enseñanzas, todo lo que Él nos dice, moldee nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestra forma de ser, nuestras palabras, cómo nos relacionamos con el resto. La verdad es que la fe también implica tener un grado de compromiso y lealtad que desafía el razonamiento humano. Para la gente que es muy lógica, es difícil poder comprender el grado de fe que un cristiano puede llegar a tener. Esa fe, como lo definimos recién, que tiene una certeza de algo que vendrá, con una convicción de algo que no ve.
Es algo muy extraño, la verdad. Pero es imposible que nosotros no queramos tener esa fe. Aquellos que creemos en Dios, porque creer en Dios es fácil. Lo que se nos hace más difícil es poder tener fe para creer en todas las enseñanzas y muestras que Él dejó cuando estuvo en la tierra y también lo que está escrito en su palabra. También podríamos definir, y aquí voy a citar textual algo que encontré que lo consideré muy claro para entenderlo. Dice, la fe es como la materia prima de la cual nuestra confianza se construye. La confianza se construye. Yo también asimilo de alguna manera que la fe es un grado de confianza, pero un grado de confianza superior. No es una confianza simple quizás como nosotros podemos tenerla. No, confío en mi amigo, confío en, confío en que me va a ir bien. No, es algo superior. Confío, por eso dice es la materia prima, porque de allí nace, de esa confianza, la fe se hace fuerte, es como un pilar que lo sostiene. Con esta fe o con esta confianza nosotros podemos mirar hacia el futuro. Lo que viene, en cierta manera, es lo que espero. Y con esa fe yo tengo la garantía que recibiré lo que espero. Y además tengo la convicción de algo que no tengo materialmente, no lo tengo frente a mí. No es algo tangible, pero tengo la confianza, que es la base, ¿cierto?, para la fe, de que eso sí lo visualizaré de alguna manera. Si nos basamos en esto que les acabo de decir, tenemos que ver que la fe es una virtud por la cual el creyente vive, creyente en Dios, en Jesús, porque miramos al futuro con la plena certeza y colocando esperanza en las cosas que no vemos. Es curioso eso, porque muchas veces uno dice, pero ¿cómo puedes confiar así? Como les dije al inicio, voy a caer un precipicio, ¿cómo puedes estar confiado de que no caerás? En la Biblia hay muchas muestras de fe también que la verdad es que no fueron tan ilógicas como las que mencioné yo, las que nombré, pero hubieron personas que tuvieron esa certeza, que la solución a ese problema que se le estaba planteando en ese momento, como aquel que tenía que matar y sacrificar a su hijo, sabía que habría una solución. Confiaba quizás en la resurrección de aquel joven que tenía que sacrificar, o confiaba que Dios no iba a permitir que aquello sucediera. En ambas instancias, aquel hombre tuvo mucha fe y tuvo mucha confianza en que este Dios maravilloso que nos ama a pesar de todo, estaría ahí y resolvería aquella situación. Y nunca consideró que aquello era malo, o a lo mejor sí lo pudo haber pensado, no sabemos. Pero en cierta manera, ¿qué se muestra? Que él confió. ¿En qué confió? En las promesas. Y ahí está la clave, poder confiar en aquellas promesas que encontramos en la Biblia. En cada página tenemos promesas maravillosas. Es también tan reconfortante poder vivir confiados de aquellas promesas. La fe es la que nos impulsa y lo que impulsó a muchos, como les decía recién, a aquel hombre que llevó a sacrificar a su hijo. Estuvo ahí, pero el Señor resolvió a favor. Impulsa a hacer obras, ¿cierto? Que hoy día las recordamos en la Biblia, efectivamente. En la Biblia vemos que hay hechos que se ejecutaron y nosotros recordamos con ello, y la idea es que nosotros podamos aprender y ver el testimonio de fe que están en aquellas historias. La fe en realidad debiese estar involucrada en todos los aspectos de nuestra vida. Nosotros debiésemos actuar, caminar, que nuestra vida esté influenciada por la fe. Claramente es un concepto un poco complejo. Yo lo comprendo porque nosotros somos humanos y yo no soy el mejor ejemplo de la persona que tenga más fe. Sin embargo, tengo algunas historias que sí podrían mencionar que sí tuve fe, y muchas, y de una manera de las cuales ya les voy a contar más adelante. Es la forma de cultivar la fe. La fe la vamos desarrollando en la medida que nosotros vamos viendo que Dios cumple sus promesas. ¿Y saben qué? Lamentablemente, la fe se hace más evidente en los momentos más complejos, o más que complejos, en esos momentos más difíciles en que pueda darse algo a favor mío. Cuando nosotros estamos en una situación muy compleja, en aquello que es como imposible o algo que es inimaginable, ¿cierto? La fe se visualiza obviamente y el actuar de Dios se visualiza con mayor evidencia. Porque claro, son cosas que nosotros podríamos decir, pero es que ¿cómo? ¿De dónde? No, ¿cómo se abrió el mar? Por fe se abrió el mar. ¿Cómo pudo caminar sobre el agua
Ahí hay dos cosas. Hubo fe y estuvo la mirada en Cristo. Y eso es lo que no debemos olvidar. Nuestra mirada, a pesar de que tengamos mucha fe, nuestra mirada siempre tiene que ser a Cristo. Él es nuestro sustento. Él es el que nos entrega esa confianza. Él es el que nos entrega las promesas. Él es el que está ahí para nosotros. La fe va más allá de simplemente creer. Como dice Pablo, es un camino de vida. Porque dice que por fe andamos, no por vista. Eso lo dice en 2 Corintios 5, 7. Entonces podríamos decir que la fe debiese llegar a ser activa y constante en nuestra vida y de alguna manera sea aquella que refuerza nuestros sueños y nuestros anhelos día a día. Por lo tanto, podríamos considerar que la fe es una forma de vida, es una forma de enfrentar la vida, es una forma de mirar los problemas también. Ahora viene una pregunta súper importante. Hoy día, en este mundo como está, en lo que nosotros estamos viviendo hoy día, ¿podríamos tener fe? La verdad es que es un poco más complejo y arriesgado, porque resulta que todo lo que nosotros tenemos en nuestro entorno habla de certezas, habla de muchas cosas concretas. Y la fe nos exige algo increíble, algo ilógico, algo que va más allá de la lógica y el razonamiento humano, que es todo lo contrario a lo que hoy día el mundo nos pide. Pide cosas concretas, la juventud, cómo nos estamos desarrollando, los niños pequeños, cómo van creciendo, son cosas concretas. Estas cosas como medias invisibles, medias que, pero ¿dónde está? Es difícil. No tiene un sustento científico, no tiene una ley física, pero ¿saben qué? El hacerlo es dejar el ego, la seguridad, el confort para ver cosas que no tienen sentido de ser. Porque recuerden que la fe se manifiesta en esas cosas más ilógicas, en ese que ¿cómo pudo haber ocurrido? Bueno, ocurrió. ¿Cómo pudo pasar que estuvimos orando tanto tiempo por alguien que estuvo en una condición crítica? Le pedimos al Señor que obrara. Y gracias a Él, porque Él quiso y consideró que era lo mejor, resolvió a favor de lo que nosotros queríamos. Pero cuidado que no siempre las respuestas están acordes a lo que nosotros esperamos. Por lo tanto, hay que estar atentos a aquello también. No podemos tampoco frustrarnos porque aquellas situaciones no se den de la manera que nosotros esperamos. Tenemos que tener la convicción que Dios está preparando lo mejor y está obrando a favor nuestro, sea la respuesta que sea. Porque cuando nosotros tenemos certeza de lo que esperamos y convicción de lo que no vemos, estamos teniendo certeza de un Jesús que es Rey y la convicción de un Dios de milagros. Eso es. Y de ellos hay muchos en la Biblia. Tenemos muchos casos y muchos ejemplos de cuando Jesús estuvo en la tierra, en donde hubo una mujer que tocó el manto y por su fe fue sanada de aquello que traía por años encima. Fue solo fe. Es algo tan, podría decirlo, mágico. Es algo tan que uno dice, pero ¿cómo? Bueno, es ilógico, ¿cierto? Bueno, eso es la fe. Les cuento que eso es la fe, es algo ilógico. Entonces no esperen que sean cosas tan evidentes y que vaya por el camino normal. Muchas veces el Señor espera la forma de demostrarte que Él está ahí y quiere estar contigo y que está obrando para ti. Muchos cristianos vivimos sin considerar esos alcances de esta realidad, digamos, que tenemos encima. No gozamos del poder de Dios sobre nosotros y nos ahogamos en un mundo de compromisos, dificultades, angustias, inseguridades. Estamos bloqueados de tanto, bombardeados de tanto de estas cosas y nos olvidamos de esta pequeña palabra. Fíjense que son 2 letras. Fe. Es tan pequeña, pero tan grande a la vez. La fe debiese evidenciarse en nuestra vida, en nuestro vivir día a día. Como les decía, debiese ser un estilo de vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere cumplir el propósito que Él tiene en nuestra vida. Eso es lo que Él quiere, porque Él quiere que nuestra fe trascienda y que seamos muestra y testimonio de fe para otros.
Nosotros debemos atesorar esta importantísima virtud y realmente entender lo que significa vivir por fe. Fíjense que hay un versículo en Habacuc 2:4 que dice: «He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá». ¿No creen que deberíamos vivir conscientes de que nuestra preciosa fe y cada aspecto de nuestra vida debiese reflejar ese poder de Cristo, ese poder, esas promesas cumplidas en mi vida? Los invito a que hagan el intento. En Marcos 9:23, Jesús dijo: «Si puedes creer, al que cree, todo le es posible». Y todo es todo. No hay exclusión, no hay un pero, no hay un pero tienes la condición. No, dice, todo le es posible. Y a veces dudamos. Y a veces ese todo lo omitimos y decimos, pero es que seguramente, y ahí es donde nosotros de repente como que fallamos. Y es natural porque somos humanos. La fe se fortalece y ya les voy a contar cómo podemos hacerlo. ¿Hemos dudado alguna vez que el sol salga o que se ponga y que existe el día y la noche? Si no ponemos en duda las leyes físicas, que la Tierra siga girando en su eje y orbitando alrededor del Sol, ¿deberíamos dudar en el creador de esas leyes? ¿Deberíamos dudar en que Él cumplirá lo que promete? Yo creo que no, ¿verdad? Si Él fue capaz de crear aquellas cosas y que ocurre día a día, no hay día que esto no pase. Si podemos creer en eso y confiar de que va a pasar, ¿por qué no podemos confiar en todas estas promesas maravillosas que Dios nos entrega y nos regala? Y nos regala a cambio de nada, solamente de confiar en Él, de creer en Él, y lo mínimo que es tener fe, y a lo mejor tan pequeñita como un grano de mostaza. Como la fe se basa en el conocimiento exacto, porque tiene que tener un sustento. ¿Dónde está ese sustento entonces de la fe? En la palabra de Dios. Por lo tanto, cada vez que más estudiemos, y aquí uno va a uno de los primeros puntos, cada vez que más estudiemos la palabra de Dios, nos será más fácil producir este aspecto del fruto del Espíritu. Y yo creo que todos los anteriores, que van cada uno en cadena siendo consecuencia del otro. Cuando estudiamos la Biblia, lo importante es que tengamos tiempo para meditar, para reflexionar. ¿Por qué? Porque al reflexionar nos permite tener agradecimiento y gratitud, y eso nace desde la meditación, desde el pensar y evaluar efectivamente lo que dicen las palabras o lo que dicen las Escrituras. Mientras más agradecimiento sintamos a Dios, más vamos a querer demostrar nuestra fe. También demostramos la fe cuando oramos y no nos damos por vencidos, porque oramos sin cesar, y con eso demostramos nuestra confianza en Dios. Y también, de alguna manera, asumimos que Dios se interesa por nosotros, porque cuando nosotros oramos, hablamos con Él y Él nos escucha y está llano, y está dispuesto y está esperando que tú le hables, que tú le pidas, que tú le agradezcas, pero que también quieras cumplir tus sueños y tus anhelos. Para eso también es la fe, es la materia prima para los sueños y anhelos en tu vida. La verdad es que la fe tiene una utilidad enorme si la llevamos a la práctica, si tratamos de practicarla, si hacemos todo el esfuerzo y oramos sin cesar, como dice, porque la fe nos motiva a actuar, y a su vez estas acciones o este actuar fortalecen nuestra fe. Yo les voy a contar una historia personal al respecto de este orar sin cesar y no darse por vencido. Mi esposo, cuando nosotros nos conocimos y empezamos a tener nuestra relación de pareja, luego nos casamos y qué sé yo, tuvimos familia, formamos familia, pero desde que nosotros nos conocimos, él se presentó siendo agnóstico. Yo nunca estuve fuera del cristianismo, siempre estuve ahí alejada quizás un poco, pero yo siempre he creído en Dios, nunca ha estado eso ausente en mi vida. Pero claramente en el inicio eso no era un tema de conversación, porque para mí no era prioridad. Yo cuando nacieron nuestros hijos empecé a darle prioridad a Dios en mi vida. Y empezaron a venir los problemas. Entonces fue complejo, fue un momento muy complejo en nuestra vida de matrimonio, en nuestra vida de pareja y también en nuestra vida familiar. Porque yo empecé a darle tiempo a Dios en mi vida. Y eso generó grandes problemas por los cuales empecé a orar. Yo, mucha gente de mi familia, pero como núcleo familiar, nuestro hijo mayor y nuestra hija también siendo pequeñita,
ella pedía por su papá. Fueron años de orar. Oramos, no nos cansamos de pedir. Sobre todo nuestro hijo mayor, que donde iba él siempre pedía que oraran por su padre, porque él quería que estuviese cerca de Dios, que lo aceptara. Y bueno, déjenme contarles que Dios tiene sus tiempos. No es cuando a nosotros se nos ocurra, cuando nosotros queramos, y también tenemos que entender que este tiempo nos da un periodo de enseñanza, de aprendizaje sobre muchas cosas. Fueron, yo creo que unos 12 años de oración constante, hasta que, bueno, el Señor dispuso que el corazón de mi esposo ya estaba preparado para recibirle, y él aceptó a Cristo. Y eso es resultado de una fe constante, de nosotros como familia, de los 3 que estábamos en torno a este papá, que la verdad es que no quería nada. O sea, sí, sería maravilloso poder haber grabado alguna instancia y hoy día verlo, la situación realmente distinta que se ha generado en su vida. Y eso es producto de la fe. No nos cansamos de orar. Entonces, si nosotros necesitamos algo, oremos sin cesar. El Señor va a estar ahí y te va a responder. Pero no olvidemos, y eso quiero ser quizás repetitiva, que la respuesta va a ser acorde a la voluntad que Él tiene y el propósito que Él tiene en nuestra vida. Fíjense que independiente que nosotros oramos tanto, quizás a lo mejor también nos faltó un poco más de fe y a lo mejor podría haber sido antes. No lo sabemos, pero esos 12 años dieron fruto. Y fíjense que en la Biblia hay una historia donde un hombre le dijo a Jesús: tengo fe, ayúdame donde necesites fe. Eso está en Marcos 9:24. Este hombre tenía cierto grado de fe, pero fíjense que fue lo suficientemente humilde para reconocer que aún necesitaba más. Porque yo creo que la fe nunca es suficiente. Yo creo que siempre es necesario un poquito más. Y no nos debemos cansar de querer tenerla o de querer desarrollarla, de querer mostrarla. Tal como Él, todos necesitamos fe algún día o en algún momento en nuestra vida. Y eso se puede fortalecer, recuerden, lo podemos fortalecer como estudiando su palabra, aprendiendo de Él, leyendo. Hay tantas historias maravillosas que nos muestran la importancia de la fe en momentos difíciles y cómo el Señor cumple sus promesas. Todas las promesas las cumple, no hay ninguna que quede fuera. Nuestra fe también se hace más fuerte cuando lo adoramos, cuando hablamos a otro de nuestra esperanza. Y bueno, lo que les acabo de ejemplificar con una historia personal, oramos sin cesar. Si nosotros nos edificáramos sobre nuestra fe, haciendo todas las cosas que yo les mencioné, recibiríamos la mayor de las recompensas, porque nos mantendríamos en el amor de Dios, que es algo maravilloso y que es la fuente de todos los frutos, el amor. Además, bueno, la fe es un requisito indispensable para agradar a Dios. En Hebreos 11:6 dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Es imposible ser hijo de Dios sin fe, porque en la fe está el fundamento de toda nuestra vida cristiana. Nuestras victorias y felicidad no dependen de nuestras propias capacidades, eso tenemos que tener claro. La forma de enfrentar un problema, de solucionarlo, no es porque yo puedo hacerlo. Y eso tenemos que entender, que todo depende de Dios. Tenemos que tener esa firme convicción en que Dios está presente en cada instancia de nuestra vida, está en las cosas más simples y en las decisiones más mínimas debemos incluirlo. Se lo sugiero. Es increíble cuando lo consideramos a Él en nuestras vivencias diarias, en nuestra vida, en nuestro vivir, nuestras alegrías, en nuestra felicidad. Y todo lo que resulta de ello, claramente, es gracias a Él, gracias a Dios, porque nosotros solos no podríamos. Bueno, yo los quiero invitar entonces a ser ilógicos, a ir contra el razonamiento humano, a estudiar un libro milenario que quizás muchos dicen, tiene tantos años, eso ya está obsoleto. Bueno, yo los invito a estudiarlo para fortalecer nuestra fe. Y finalmente los quiero invitar a creer en un ser invisible, haciéndolo el centro de nuestra vida. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo.
Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.